Una actriz de Hollywood que ahora mismo está en una muy mala situación, que es Amanda Bynes. Una chica que fue una actriz muy joven de Nickelodeon, luego tuvo su propio programa y que pues ha sido noticia en estos últimos días porque ahora con 36 años pues ha sido encontrada vagando desnuda por las calles de Los Ángeles. Sufre de problemas mentales y parece que la cosa está yendo a peor, ¿no? Y hay una serie de fotos y de vídeos y imágenes de gente que se la encontró, pues eso, vagando, desnuda, perdida por las calles. Y nos encontramos otra vez más con un caso de juguete roto de esta industria tan dura que, aunque muchos no lo crean, que puede ser Hollywood. Que es una presión absoluta, sobre todo en este caso de niños estrellas. ¿Cuántos ex-Disney stars, ¿no?, han acabado muy mal? No todos, no, pero muchos han acabado muy mal o han tenido muchos problemas, aunque luego hayan conseguido resarcirse. En el caso de Amanda tenemos a una chica, pues eso, que empezó muy jovencita y que no tiene que ser fácil tampoco cuando tú con 15 años o con 17 o con 19 ves que vas a ser una mega estrella y te lo crees que para siempre y de repente pues tus proyectos empiezan a desaparecer hasta que hay un momento en el que Hollywood ya no te quiere, la industria no te quiere. No significa que tenga problemas mentales solo por eso, pero desde luego no ayuda. Además, una industria como Hollywood, donde hay mucha droga, mucho ego, mucho falserío, donde han habido muchos abusos, muchos acosos. No es fácil, y de hecho mucha gente lo ha dicho, ¿no?, que ese Los Ángeles de la industria es complicado. ¿Crees que banalizamos demasiado estos casos de juguetes rotos, Alba, de exestrellas, que lo vemos como un show y son gente que está sufriendo? ¿Entiendes que la presión que pueden ser sometidos de gente rica, que tiene la vida asegurada, que muchos pueden pensar que se calla en la puta boca, así que coño te vas a quejar? Pues con lo que has ahorrado a vivir. ¿Tú puedes entender que haya este tipo de desenlaces? Yo creo que sí, porque es que al final es gente que no vive lo que le tocaría vivir. O sea, ha habido casos de gente que ha explicado que también eran súper famosos en Aquí no hay quien viva. Es otra escala, ¿eh? Pero, sí. O el Bola, que salió el otro día en una entrevista que explicó con Évole, creo que fue, que explicó que se retira. Ballesta, ¿no? Sí, Ballesta, exacto. Es colega. Juanjo Ballesta, ¿eh? Juanjo Ballesta, me cae muy bien. Un día lo tengo que traer aquí. Pues yo pues tengo te lo digo, muy buena relación con él. Porque me parece una persona que muy interesante cuando habla. Sí. Es un tío maravilloso. Sí, y muy buena persona. A mí me dejó... Yo hice muy buena vista con él en una peli que se hizo hace poquito y estuvo en Masterchef, creo, no hace mucho. Fue un descubrimiento. Y yo lo que extraigo de muchas de las cosas que explican es que, bueno, que no viven la vida de niño que tendrían que vivir, que ven cosas que no deberían ver, viven un proceso de una presión que no deberían ver. Los padres dejan de ser padres porque también son representantes, son no sé... O sea, es todo un mundo que al final es normal que... puedo encontrar lógico que explote de alguna manera porque no todo es fama y dinero. Tú si tuvieras un hijo o hija... Bueno, ya tienes 4 en Brasil, pero si tuvieras más aquí reconocidos, si tuvieras hijo o hija y quieres ser una estrella de la interpretación o de la música, ya me entiendes, ¿eh? de la farándula, y te lo dice, ¿tú qué le dirías? Y esto te lo está diciendo con, vamos a poner, 8 años. No, mira, papá, yo quiero dedicarme a esto, y ya apúntame a castings, y apúntame a estos sitios. ¿Tú qué harías? Yo lo apoyaría. Lo apoyaría porque al final yo vengo de este mundo y es un mundo bonito si te gusta. Puede ser muy cruel, puede ser muy duro, pero es un mundo bonito que tiene muchas cosas. ¿Pero pondrías a un niño de 10 años o a una niña de 10 años a ver, porque se buscan perfiles de estas edades. Sí, se buscan. A ver, están bastante protegidos dentro de lo que cabe, porque cuando en rodaje tenemos un niño, pues no pueden estar más de 4 horas seguidas, no sé qué. Hay como un control. Vale. Pero es cierto que si este niño coge mucha fama, como tú hablabas del caso de Aquí no hay quien viva, por ejemplo, el Dudu, ¿no? Este chaval, sí. Que, pues... A ver, es complicado. Yo lo apoyaría. Siendo mi hijo, lo apoyaría a lo que fuera. Si me dice que quiere tocar la guitarra, que quiere cantar, que quiere actuar, yo lo apoyaría. El tema es que empiece a triunfar y tú empieces a ganar dinero a su costa porque él es menor de edad. Entonces es cuando hay que ver ya éticamente hasta dónde puedes llegar y dónde no. Es complicado, pero yo entiendo que acaben como productos rotos porque esta sociedad te devora y estos niños no han tenido infancia. No han tenido infancia, se la han pasado rodando, han perdido lo que es jugar con sus amigos, jugar en la calle. O sea, puedes crecer con unas carencias muy heavy mentales. Sí. Creo que es muy importante qué padres tienes.
o qué círculo muy cercano tienes. Sí. Si tienes un buen círculo y tienes unos buenos padres, que además de entender que eres una estrella y que vas a ganar dinero y que ellos van a ganar dinero, te dan buenos valores y te ponen un poco los pies en la tierra, porque imagínate con 15 años ser una mega estrella, que debes pensar que eres Dios. Imagínate. A Hannah Montana o a Justin Bieber, o sea, hay muchos que no se les ha ido la flapa como se les tenía que haber ido. Se les fue. Se han recuperado. Correctamente. O sea, Justin lo ha pasado fatal y Justin es un tío que está traumado. O sea, Justin Bieber es un trauma andante, es un trauma con patas, Justin Bieber. En 1000 canciones deja indirectas de lo que ha pasado. Es un tío raro, que ya que de esa imagen de chavalín divertido ha quedado un tío súper cerrado, que lo mejor que ha hecho ya en su vida es estar aquí en este póster firmado por todo el mundo. No, pero Justin Bieber es un tío que para mí ha hecho una reconversión brutal. Totalmente, creo que es un gran artista. Sí. Todos nos reíamos de él, yo el primero, y ahora no me gusta nada lo que decía. Hemos sido muy injustos con un chaval que qué culpa tenía que gustara a las niñas. Que era ¿Qué muy culpa joven. tenía? Si tenía 18 años o menos, ¿qué culpa tenía Fue él? de los primeros youtubers, ¿no? Porque Justin Bieber salió empezó de por ahí, YouTube con la guitarra, su pelito champiñón y... Salió de ahí. Pero sí. Hannah Montana es Miley Cyrus, ¿no? Sí, viene de Disney. Viene de Disney, claro. Sí. Y otra que tuvo momentos muy duros. Muy chungos. Sobre todo cuando ella, yo creo que quiso un poco separar, ¿no? De que ella no toda la vida podía ser una niña, coño. Claro, al final tenían 24 años y aún la querían rubia haciendo el tonto. Claro, y la tía folla y... se pasó de frenada. Se pasó de vuelta, Sí, pero bueno, igual llevaba un tiempo retenida. Seguro. Y no es que se pasara de vuelta, sino también le pasó al Macaulay Culkin ¿no? Ese caso, si ves, ese es el paradigmático de tener unos padres que son unos hijos de puta. El de solo en casa. Porque sus padres fueron el desastre absoluto. Ese sí que tuvo muchos problemas con sus padres, que eran sus managers, y que esos sí que lo tenían cogido por los cojones y lo que querían es que facturara. Es que el problema es cuando vives tu sueño frustrado a través de tus hijos, ¿no? Eso pasa con todo. Incluso tengo amigos que compiten en moto, que son muy buenos y no quieren seguir compitiendo en moto. Y yo digo, hostia, con lo bueno que eres, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Porque llevo desde que tengo 6 años cansado de que mi padre me levante a tal hora, competir, ganar, porque él quería ser piloto y lo está viviendo a través de mí. Entonces pierden esa ilusión. Eso también es cierto, esos padres que viven su frustración y su carrera soñada. Entonces, al final te deja de gustar. Sí. Te deja de gustar porque pierdes la pasión. Y el problema ¿no? de esos chavales es que a lo mejor valen para lo que quieren que valgan con 6, 7, 8, 10 años, pero cuando tienen 15 ya no, porque el perfil es súper diferente y a lo mejor ya no... Sí. Eso ha pasado con muchos actores. Claro. Ha pasado con Edward Furlong, que Edward Furlong fue, imagínate, John Connor, de Terminator. Sí. Y no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero fue el hermano de Edward Norton en American History X. Wow. Era un tío que le gustaba a las chicas, que actuaba de puta madre. Pues Edward Furlong, mala vida. Drogas, cambio físico, se acabó la carrera. El chico del Sexto Sentido. También. Tiene como un nombre triple. Sí. Harry Oswald. La última vez que lo vi, digo, ¿es él? Estaba como gordito, un cambio increíble, claro. Sí. ¿Qué más? El chico de Anakin, el primero. No el pequeñito. No Christensen, sino el primero el niño, de todo. También acabó episodio 1. Fatal. O sea, hay muchos casos. Es que me acuerdo, perdona, pero... Haley Joel Osment, este es el actor del Sexto Sentido. Esa película la vimos hace 3 o 4 años y mi hija pequeña me preguntó que quién era. Porque le pareció mono, ¿no? Es que era como un niño rubito, muy mono. Y nos reímos mucho porque decían, mira la niña. Bueno, ¿cómo sabe, no? Y otro actor que también lo pasó muy mal por acoso y por todo fue el que siguió con el papel de Anakin, que fue Christensen. Que, bueno, es verdad que no ha sido el mejor Anakin y que en la segunda peli fue un desastre. Pero a mí la tercera me encantó. La peli era lo que era la segunda. La tercera para mí es la mejor de él. Para mí, yo siempre he dicho, es la mejor de Star Wars. Sí. A mí La venganza de los Sith es la que más me gusta. Bueno, es donde vemos el paso paso final. Correcto. No, que es un peliculón, que es Sí. adulta, tiene momentos duros, es divertida. El final es bueno. muy bueno. Sí, las luchas son muy guapas. Fíjate que a mí esa peli fue la que me dieron ganas porque yo me vi episodio 1, episodio 2, episodio 3 y no me había visto las antiguas. Hostia. Y esa peli fue la que me dieron ganas de conocer el universo Star Wars y enterarme de todo. No, a mí él me gustó. Es cierto que a lo mejor estaba un poco limitado comparándolo con otros grandes actores,
Pero la dureza que se tuvo con Hayden Christensen fue terrible, ¿eh? Durante muchos años. Los insultos que ha recibido, eres muy mal actor, no tienes química con Natalie Portman, eres un puto desastre, eres el peor actor que ha habido jamás en Star Wars. No, ha habido gente dura